Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 8 de marzo. Y pues en esta clase vamos a dar continuación a lo que vimos la clase pasada, recordando que en la clase pasada vimos solamente uno o dos ejemplos de cómo resolver una ecuación diferencial. Entonces, en esta clase vamos a ver otros 4 ejemplos nada más de distintas ecuaciones diferenciales y la forma en la que nosotros podemos resolverla, ¿de acuerdo? Haciendo uso de las fórmulas de derivadas y las fórmulas de integrales, ¿ok? Así como los conocimientos de leyes de los exponentes y leyes de los logaritmos, ¿ok? Bien, entonces comenzamos. En esta clase vamos a ver solamente 4 ejemplos de resolución de ecuaciones diferenciales. Bien, nuestro primer ejemplo. Tenemos aquí x' igual a et menos 2t entre t al cuadrado menos 1, ¿ok? Bien, entonces, recordando nosotros que sabemos que esta es una notación prima que también se puede convertir a la notación de Leibniz, pasamos de notación prima a notación de Leibniz, recordando que la x nos está indicando que es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos x' es igual a dx entre dt, ¿ok? En la notación de Leibniz, ¿de acuerdo? Entonces todo el demás término de la derecha lo escribimos de igual manera, ¿ok? Bien, esto es con el fin de simplificar un poco la solución de esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, estamos ordenando los términos con el fin de tener todas las variables, por ejemplo, en este caso, todas las variables x del lado izquierdo y todas las variables t del lado derecho, ¿sí? Porque al final de cuentas, estas derivadas las vamos nosotros a integrar. Bien, entonces, despejamos de x y la dejamos del lado izquierdo y de t pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando a ambos términos, ¿de acuerdo? Entonces, al multiplicar e a la t por dt menos 2t entre t al cuadrado menos 1 por dt, nosotros ya tenemos dos elementos separados, es decir, vamos a tener dos integrales por separado, ¿de acuerdo? Y del lado izquierdo vamos a tener la integral de dx. Bien, ahora, nosotros tenemos nuestro formulario de integrales, entonces podemos buscar integrales que tengan una forma o una estructura parecida a la que tenemos en los ejemplos. Y en nuestro formulario podemos encontrar esta fórmula para la primera integral. Tenemos que la integral de du es igual a u más una constante. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que nuestra integral de dx va a ser igual a x más una constante. Recordemos que la constante la vamos a escribir ya hasta el final, ya cuando tengamos el resultado final le agregamos la constante, ¿ok? Más c, ¿de acuerdo? Bien, entonces por el momento la integral de dx va a ser igual a x. Ahora, la integral de e a la t por dt tiene la misma forma que esta fórmula que nos dice que e a la u por du, la integral es igual a la misma e a la u más una constante. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo que en la primera integral, solamente vamos a escribir de nuevo e a la u, ¿de acuerdo? Que en este caso de nuestro ejemplo es e a la t. Ya resolvimos las primeras dos integrales, ahora vamos con la segunda integral, la tercera integral. Si se dan cuenta, en nuestro formulario no tenemos una fórmula específica que tenga la misma forma que esta integral, pero podemos notar lo siguiente. Bien, si nosotros vemos la forma que tiene el denominador con respecto al numerador, podemos deducir que el numerador es la derivada de nuestro denominador simplemente por la estructura que tiene, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos que derivar el denominador, nos quedaría 2t, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a explicar cómo aplicaríamos la derivada, pero así a simple vista podemos deducir que podemos ocupar la fórmula de integral de d a la u sobre u, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos analizando que este término está siendo derivado y es el numerador que es el que encontramos de este lado, ¿ok? Entonces, vamos a comprobarlo de cualquier manera. Si nosotros tomamos que este denominador es el valor de u, es decir, que u sea igual a t al cuadrado menos 1, vamos a derivar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Bueno, tenemos también nuestras fórmulas de derivadas, ¿de acuerdo? Entonces,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tener la derivada de t al cuadrado menos la derivada de 1, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una derivada de una variable a alguna potencia, tenemos que usar esta fórmula, que es la derivada de u a la n es igual a n por u por n menos 1, ¿ok? Entonces, en este caso, nuestra derivada sería, la derivada de t al cuadrado sería 2 por t a la 2 menos 1, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos una derivada de una constante, es decir, el 1 es un número constante, esta derivada es igual a 0, ¿ok? Siempre la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces se elimina este término, nos queda ya nada más 2 por t a la 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1. Cualquier número, de acuerdo a las leyes de los exponentes, cualquier número o letra elevado a la potencia 1 es igual a la misma letra, la misma variable o al mismo número. Entonces, 2 por t a la 1 es igual a 2t. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros comprobamos que este es el valor de u y este es el valor de du. Por lo tanto, es válido utilizar esta fórmula de la integral de du sobre u, que sería igual al logaritmo natural de u más una constante. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ya que tenemos el valor de u y du y encontramos nuestra fórmula de integral, nos queda de la siguiente manera el resultado. Ahora, el resultado de esta integral será igual a logaritmo natural de el valor de u, que en este caso sería logaritmo natural de t cuadrada menos 1. Y ahora sí, agregamos el más c, que es nuestra constante, ¿ok? De esta manera ya quedó resuelta nuestra ecuación diferencial. Recordemos, el objetivo de resolver una ecuación diferencial es el de encontrar el valor de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestra variable dependiente era x y lo que se hizo fue encontrar el valor de esa x. ¿Cómo lo podemos encontrar? Integrando, ¿de acuerdo? Recordemos, estamos trabajando con derivadas y para poder encontrar nosotros entonces el valor de x tenemos que integrar, ¿de acuerdo? Bueno, en el segundo ejemplo nosotros tenemos la siguiente expresión. Tenemos dy en dx es igual a x cuadrada menos 1 entre y cuadrada. Bien, como en el ejemplo pasado, nosotros podemos dejar todos los términos de y, del lado izquierdo y todos los términos de x del lado derecho, ¿ok? Entonces fue lo que hicimos. Y cuadrada estaba dividiendo, pasa, multiplicando. Dx estaba dividiendo, pasa, multiplicando y multiplica a ambos términos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues ahora vamos a integrar. Integramos y cuadrada por dy y también integramos x cuadrada menos 1 por dx. Recordando que al momento de nosotros multiplicar dx por ambos términos, entonces vamos a tener dos integrales distintas, ¿ok? Entonces, aquí ya nosotros utilizamos el formulario que ya tenemos de integrales y vemos que estas dos integrales quedarán resueltas con esta fórmula, en la que nos dice que la integral de u a la n, es decir, una variable cualquiera a alguna potencia, es igual a la misma variable elevada a n más 1 y como denominador el valor de n más 1, siendo el valor de n el exponente de la variable, ¿ok? Más una constante. Bien, entonces tomando en cuenta esta fórmula, tenemos la siguiente respuesta. Para la integral de y al cuadrado, nosotros tenemos entonces que el resultado es y a la 2 más 1 entre 2 más 1, ¿ok? Para el resultado de la integral de x cuadrada tenemos que es x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Y para la integral de dx, nosotros ya sabemos que la integral de dx es igual a x, ¿ok? La integral de cualquier variable, así sola, sin coeficientes ni nada, es igual a la misma variable, ¿ok?
Entonces, con esto ya nosotros integramos nuestra ecuación. Pero ahora, nosotros podemos elegir escribirla de una manera más simple, ¿ok? Aquí tenemos como denominador el 3 y del lado derecho también. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar todos los elementos de esta ecuación para eliminar este denominador. Por lo tanto, vamos a multiplicar y al cubo entre 3 por 3, x al cubo entre 3 por 3 y menos x por 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esta operación ya eliminamos los denominadores de ambas variables y ya nos queda simplemente y al cubo igual a x al cubo menos 3x más c. Ahora sí, más nuestra constante. Ahora, recordemos, les había comentado que la resolución de una ecuación diferencial es encontrar el valor de y. Aquí y todavía no está sola, la está acompañando un exponente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros despejamos este exponente? Bueno, nosotros podemos sacar la raíz de ese exponente, es decir, en este caso y está elevada al cubo, entonces nosotros obtenemos la raíz cúbica, es decir, despejamos, aquí está como exponente, pasa a ser una raíz, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos resuelta nuestra ecuación, que sería igual a y es igual a la raíz cúbica de x al cubo menos 3x más c. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos nosotros el valor de y, simplemente y, ¿ok? Bien, en nuestro tercer ejemplo tenemos que de y en dx es igual a 3x al cuadrado por y. De la misma manera que en los ejemplos anteriores, vamos a dejar del lado izquierdo, en este caso, a la variable y del lado derecho a la variable x. Ahora procedemos a integrar, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo tenemos la integral de dy en dx y del lado derecho tenemos la integral de 3x al cuadrado por dx, ¿ok? Bien, entonces, para el lado izquierdo, nosotros podemos utilizar la fórmula de la integral de du sobre u, que es igual al logaritmo de u más c, es decir, más la constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos derivada de y en dy, la integral sería logaritmo natural de y. ¿De acuerdo? Y de este lado, utilizando la fórmula que utilizamos en el ejercicio pasado, tenemos que la derivada de u a la n sería igual a x al cubo entre 3, ¿ok? ¿Por qué al cubo? Porque aquí tenemos nosotros x al cuadrado, ¿ok? El cuadrado, es decir, el número 2 es nuestra n, ¿ok? Entonces, 2 más 1 es igual a 3 y 2 más 1 igual a 3. En este caso, cuando nosotros tenemos una constante, se puede extraer de la fórmula de la integral. Es decir, para que quede más claro, se realizó lo siguiente. El 3 salió de la integral y lo único que se integró fue el x cuadrada por d a la x. ¿Por qué? Para poder nosotros utilizar esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula en ningún momento nos indica que aquí tenga que tener una constante. Entonces, si aquí nosotros tenemos una constante, ya no podemos utilizar esta fórmula, ¿ok? Por eso la constante se sacó de la integral para poder utilizar la fórmula, ¿ok? Entonces tenemos que es x al cubo, porque es 2 más 1, entre 3, porque es igual, 2 más 1 igual a 3. Bien, entonces ya podemos nosotros escribir la constante. Si se dan cuenta, todavía no tenemos la y totalmente despejada porque la está acompañando un logaritmo natural. Ahora, tenemos lo siguiente. Primero que nada, vamos a simplificar esta expresión. Si nosotros tenemos 3 por x al cubo entre 3, podemos eliminar el 3, ¿de acuerdo? Y simplemente nos queda x al cubo más c. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar el logaritmo natural. Para eliminar nosotros un logaritmo natural, lo que tenemos que hacer es aplicar el exponente, ¿ok? Si nosotros elevamos e a un logaritmo natural, estos términos se cancelan y nos queda solamente la variable o cualquier término que esté acompañando al logaritmo natural, ¿de acuerdo? Pero para poder nosotros respetar la igualdad, tenemos que utilizar el término de exponente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces tenemos que del lado izquierdo sería e elevado al logaritmo natural de y
y del lado derecho tendríamos e elevado a x al cubo más c, ¿ok? Entonces, de este lado, e elevado al logaritmo natural se cancela y nos queda simplemente la letra y. Y de este lado, pues nos queda e elevado a x al cubo más c. Por lo tanto, nosotros ya encontramos la solución a esta ecuación diferencial, ¿sí? Porque ya tenemos nosotros el valor de y. Bien, ahora el cuarto y último ejemplo. En este ejemplo nosotros tenemos una función trigonométrica que es la función de coseno de x. Bien, entonces tenemos que de y en dx es igual a 2 por la raíz cuadrada de y más 1 por el coseno de x. Y lo mismo de los ejercicios pasados, nosotros tenemos que pasar las variables de y del lado izquierdo y las variables de x del lado derecho. Bien, entonces, del lado derecho nosotros tenemos la raíz cuadrada de y más 1 multiplicando, por lo tanto del lado izquierdo pasa dividiendo. De la misma manera, tenemos del lado izquierdo dx dividiendo, pasa del lado derecho multiplicando, ¿ok? Entonces nos queda la ecuación de la siguiente manera. Ahora sí, nosotros podemos proceder a integrar, ¿ok? De la misma manera que en ejemplos anteriores, no vamos a encontrar la fórmula tal cual nosotros encontramos el ejercicio. Tenemos que hacer algunos cambios en nuestro ejercicio para poder nosotros ocupar las fórmulas, ¿sí? Algunos cambios me refiero a reacomodo de términos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a realizar lo siguiente. El hecho de tener nosotros una raíz cuadrada quiere decir que este término está elevado a la potencia 1/2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos este término 1/2 en el denominador, nosotros también lo podemos pasar al numerador, pero el signo del exponente va a ser negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está positivo en el denominador y al pasar al numerador cambia de signo, cambia el signo contrario, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos y más 1 elevado a la 1/2 en el denominador, pero si la pasamos al numerador tenemos y más 1 elevada a la menos 1/2, ¿ok? Por dy, ¿ok? Ahora, del lado derecho, nosotros tenemos la integral, de 2 coseno de x por dx, ¿ok? Y nosotros tenemos la fórmula de la integral de coseno de u por derivada de u. De la misma manera que en el ejemplo anterior, nosotros aquí tenemos un coeficiente. Ese coeficiente no figura en la fórmula de la integral. Por lo tanto, vamos a extraer este término y lo vamos a poner afuera del símbolo de la integral, ¿sí? Para simplemente integrar coseno de x por dx. ¿De acuerdo? Entonces, del lado izquierdo, ya que nosotros realizamos esta reescritura de los términos, que al final de cuentas es lo mismo, nada más lo escribimos de distinta manera, ahora sí podemos utilizar la fórmula de u a la n por la derivada de u, porque al final de cuentas este término es u y este término es n, ¿ok? Y es la derivada de y, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aplicamos esta fórmula. Tenemos que la integral de u a la n por la derivada de u es igual a u elevada a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? Entonces tenemos nuestro valor de u es igual a y más 1. N es menos 1/2 más 1, ¿ok? La unidad, si la pasamos al valor de medios, sería 2 medios, ¿ok? Bien, entonces si tenemos menos 1/2 más 2 medios, será igual a 1/2 positivo, ¿de acuerdo? Y es la misma operación que vamos a tener en el denominador, de acuerdo a la fórmula. Bien, ahora del lado derecho, fácilmente nosotros podemos integrar esta expresión. ¿Por qué? Porque en la fórmula nos dice que la integral de coseno de u por la derivada de u es igual a seno de u más una constante, ¿ok? Entonces, en este caso, la integral de coseno de x será igual a seno de x más una constante. Y el número 2, recordemos que salió del símbolo de la integral, por lo tanto, pasa directamente a nuestro resultado, ¿ok? Entonces sería 2 por seno de x más una constante. Resolviendo entonces la operación de n más 1 y n más 1, tenemos que
menos 1/2 más 2/2 es igual a 1/2 positivo. Y en el denominador tenemos la misma operación, nos da igual a 1/2 positivo, ¿ok? Pero nosotros recordemos que nuestro objetivo es despejar el valor de y. Nosotros teníamos el término de y más 1 elevado a 1/2 entre 1/2. Recordemos, división de fracciones. Si nosotros le colocamos en el denominador la unidad, no modificamos en nada el valor de nuestra expresión, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos pasar esta expresión, es decir, la expresión que teníamos de este lado en el numerador a fracción, como colocando el denominador 1. Ahora sí, podemos realizar la división de estas fracciones, ¿ok? Recordemos, denominador por numerador y numerador por denominador, ¿ok? Entonces tendríamos que y más 1 a la 1/2 por 2, y aquí lo tenemos, entre 1 por 1, ¿ok? 1 por 1 es igual a 1. Si nosotros dividimos esta expresión entre 1, nos da la misma expresión. Es por ello que tenemos este resultado, ¿de acuerdo? Entonces también nosotros podemos volver a escribir este término de y más 1 a la 1/2 como la raíz cuadrada de y más 1, ¿de acuerdo? Bien, ahora, para eliminar nosotros este 2, este coeficiente que está multiplicando a la raíz, podemos dividir entre 2, ¿sí? Para poder eliminarlo. Pero para no estropear la igualdad, vamos a tener que dividir entre 2 los términos del lado derecho también, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2 por la raíz cuadrada de y más 1 entre 2 va a ser igual a 2 por seno de x entre 2 más la constante entre 2, ¿de acuerdo? Entonces se eliminan el 2 del numerador con el 2 del denominador y nos queda simplemente la raíz cuadrada de y más 1, ¿ok? Y de este lado igual se elimina el 2 con el 2 y nos queda seno de x más la constante entre 2. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la x sigue estando acompañada por otro término y es una raíz cuadrada. ¿Cómo eliminamos raíces cuadradas? Pues elevando al cuadrado. Pero recordemos, si elevamos al cuadrado el término de la izquierda, también tenemos que elevar al cuadrado el término de la derecha. Bien, entonces tenemos que la raíz cuadrada de y más 1 elevada al cuadrado es igual a seno de x más la constante entre 2 al cuadrado. Se elimina raíz con el cuadrado y nos queda y más 1, ¿ok? Y de este lado los términos se quedan igual. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar y. Si este número está sumando, pasa restando, ¿ok? Entonces, en esta ecuación, el valor de y es igual a seno de x más la constante entre 2 al cuadrado menos 1. Bien, y este sería el último ejemplo de la clase del día de hoy. Espero que haya quedado bien explicado. Yo como quiera les puse las fórmulas de las integrales para que ustedes las busquen en su formulario. Entonces, como se pueden dar cuenta, no existe una fórmula específica para cada uno de nuestros ejercicios, es decir, para cada una de las formas en las que pueda presentarse una ecuación diferencial. Sin embargo, aplicando ciertos principios de reescritura de ecuaciones, es decir, poder escribir la misma ecuación que signifique lo mismo, pero reacomodando los términos de otra manera, ya nosotros podemos hacer uso de una u otra fórmula de integrales. Con la resolución de varios de estos ejercicios, pues se les puede hacer más fácil al momento de ustedes visualizar qué fórmula ocupar, cuál fórmula les sirve, cuál fórmula no, de qué manera poder ordenar los términos para poder utilizar las fórmulas de integrales que ya tenemos en nuestros formularios, ¿ok? Bien, entonces pues espero que haya quedado claro. De cualquier manera, como siempre les digo, cualquier duda que tengan lo pueden dejar en el foro de dudas o al correo electrónico. Y pues bueno, sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.